el saturado del suelo? ¿Dónde está el agua? Acá, entre el estrato 2 y el estrato 3, ¿verdad? Pero también hablamos en la primera parte del tema de lo que es capilaridad o ascensión capilar, ¿verdad? Entonces, de aquí para abajo nosotros sabemos que el suelo está completamente saturado, pero en este punto está tocando el agua al suelo, ¿verdad? Entonces, como los conductos son tan pequeños y tan finitos, se produce un fenómeno que se le llama ascensión capilar, es decir, como una succión negativa, ¿verdad? Tenemos que calcular cuánto de este estrato se encuentra saturado por capilaridad, ¿verdad? Entonces tenemos que ver hasta dónde nos llega esa ascensión capilar. ¿Cómo calculamos? Lo primero que tenemos que calcular acá es la capilaridad, ¿verdad? O ascensión capilar. Para verificar cuándo está saturado ese suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculábamos eso? La altura de capilaridad va a ser igual a 1.5 entre el diámetro pasante del 10%, ¿verdad? Acá nos están dando ya de una vez los diámetros pasantes. Si no nos los dan, deberían de darnos por lo menos el gráfico de granulometría para nosotros entrar con el 10% y poder bajar y obtener cuál es ese diámetro pasante del 10%, ¿verdad? Nosotros tenemos, si no nos lo dan directamente, tenemos la gráfica, ¿verdad? La gráfica es así. Entonces entramos acá con el 10% y leemos el diámetro que tiene para ese 10%. Pero en este caso nos lo están dando directamente. Entonces vamos a calcular la altura de capilaridad, que sería 1.5 entre el diámetro pasante del 10% en el primer estrato que está en contacto con el agua, que es 0,015 centímetros. ¿Cuánto me da esto? 100, ¿verdad? Siempre nos va a dar en centímetros, que sería 1 metro, ¿verdad? O sea, quiere decir que esa agua sube a través de los poros en este estrato 1 metro, ¿verdad? Aquí tenemos mi altura de capilaridad. Quiere decir que este pedacito, ¿verdad?, está saturado por capilaridad. Si, por ejemplo, acá nos hubiese dado 300 centímetros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que él va a subir esa ascensión capilar, llega hasta este punto, ¿verdad? Y pasa para el estrato siguiente. Pero no necesariamente pasa ese metro, porque estamos diciendo, si me dio 300, estoy diciendo que son 3 metros de ascensión capilar, ¿verdad? Entonces tengo los 2 metros de este estrato y al siguiente tengo que volver a calcular porque tiene un diámetro pasante del 10% diferente a este. Entonces, como el diámetro pasante es diferente, de repente los espacios son más abiertos y sube menos, ¿verdad? Entonces, si el valor de la altura de capilaridad me sobrepasa el estrato donde lo estoy calculando, el siguiente estrato tengo que calcular una altura de capilaridad 2, porque no indica que me está subiendo esos 3 metros. De repente sube en total 2.5, por ejemplo. 2 del primer estrato, satura completo el primer estrato y calculamos cuánto satura del segundo estrato en función de su diámetro pasante del 10%. Porque ¿en qué se basa esa capilaridad? En los espacios que hay en el suelo. Cuando yo tengo diámetros pasantes del 10% diferente, quiere decir que los espacios vacíos o son más grandes o son más pequeños. Entonces, dependiendo de esos espacios vacíos, ella sube más o sube menos, ¿verdad? Pero en este caso, solamente satura la mitad del estrato, ¿sí? Pero para que tengan en consideración, si
nos da eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces nosotros podemos empezar a trabajar. Y nos dicen que lo calculemos en los puntos de interés. Normalmente, si no me indican, los puntos de interés serían las fronteras de los estratos, ¿verdad? Donde nosotros deberíamos de calcular los puntos de interés. En este caso vamos a poner el punto A, el punto B. Este es un punto de interés, ¿verdad? Aunque no sea una frontera del estrato, pero allí está cambiando, ¿verdad? Porque ahí tenemos una altura de capilaridad. Aquí tenemos saturado y aquí tenemos húmedo el material, ¿verdad? Tenemos el punto D, el punto E y el punto E, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esfuerzos totales, presión de poros y esfuerzos efectivos en esos puntos de interés para poder hacer el gráfico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Los esfuerzos totales. ¿Quiénes son los esfuerzos totales? El peso unitario del suelo, ¿verdad? Por la profundidad. Siempre es acumulativo. Siempre va a ser acumulativo. Porque obviamente acá tengo solo el peso que tendría por encima de A, ¿verdad? Aquí tengo el peso que tengo acá, pero aquí tengo todo este peso para arriba. Entonces, por eso siempre los esfuerzos totales, como es el peso del suelo, propiamente dicho, es de forma acumulativa. Entonces, el esfuerzo total en el punto A, ¿quién va a ser? ¿Qué tengo por encima de A? ¿Qué peso tiene encima de A? Nada. Entonces sería 0. Podríamos obviar también el punto A, pero ¿por qué yo les digo que lo calculen desde ahí? Porque de repente me dicen que yo voy a tener un terraplén aquí, ¿verdad? Entonces tengo esa fuerza que también tengo que tomarla. En este caso no lo tenemos, pero siempre es bueno empezar a calcular desde el punto más elevado. Entonces, mi esfuerzo total en el punto B, ¿quién va a ser? ¿Qué tengo por encima de B? Todo esto, ¿verdad? ¿Quién sería? El peso húmedo que tiene este suelo por la profundidad de este estrato. En este caso sería 1.75 toneladas por metro cúbico por 2 metros, ¿verdad? Que es la profundidad que tiene este estrato. Sería 3.50, ¿no? ¿Sí? Sí, Toneladas 3,5 metros cuadrados. Y ese sería mi esfuerzo efectivo en C. Todo es Todo lo que tengo encima. Entonces ya tengo calculado aquí los sería 350 toneladas metros cuadrados más el espesado 1,90 por 1 metro, ¿verdad? metro. Porque esta parte de aquí para acá está húmeda y de aquí para acá está saturada. Entonces, tengo la diferencia y tengo que verificar los pesos unitarios del suelo. Entonces, en este caso sería 1,90, ¿verdad? Por 1 metro. Y en este caso nos daría 5,40. Ajá, 5.4. 5.4. Y esfuerzo total en el punto D va a ser lo que tengo hasta acá más, ¿qué tengo por D ahorita aquí? Este pedacito, ¿verdad? Que sería 2.05, porque ya yo aquí lo tengo saturado, ¿verdad? Por 1 metro, que es lo que está saturado. ¿Cuánto me da eso? 7,45. 7,45. Mi esfuerzo total en E sería lo que tengo acumulado, que serían 7,45 más. Aquí si ya está todo saturado, serían 2 por la profundidad completa del estrato, ¿verdad? Serían 13,45.
peso unitario saturado de este suelo, que sería 2.08 Por 3. por 3, porque es la profundidad completa del estrato. Son 19,69. 19.69. Entonces ya tenemos calculado los esfuerzos totales de nuestro perfil. No es tan complicado. Ahí la única es tener en consideración donde tenemos la parte que está saturado por capilaridad y la parte que está húmeda, ¿verdad? Que es la parte donde tenemos el contacto. Ahora vamos con la presión de poro, ¿verdad? Ya calculamos los esfuerzos totales, ahora vamos a calcular la presión de poros. Tienes la presión de poros, la presión de poros es el peso unitario del agua, ¿verdad? Por la profundidad que tenga el agua. También siempre es acumulativo. Entonces, mi presión de poros en el punto A, 0, porque yo no tengo agua por encima de A, ¿verdad? Mi presión de poros en el punto B, 0, porque no tengo agua, ¿verdad? Ajá, pero mi presión de poros en C, ¿cómo es? ¿Cómo sería allí? Recuérdense que tengo una ascensión capilar porque ella está tratando de igualar la presión atmosférica. Tengo una presión negativa porque es una presión de succión, ¿verdad? Sí. Entonces, en el punto C, en el punto de contacto, tendríamos el peso unitario del agua, ¿verdad? En este caso, 1 tonelada por metro cúbico, por la ascensión capilar en forma negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una succión. Ahí se está produciendo una presión negativa, porque ella está succionando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sería mi presión de poros aquí? Menos 1. Mi presión de poros en D. Aquí estoy exactamente en el punto de contacto, ¿verdad? Aquí comienza a ser negativo y aquí comienza a ser positivo. ¿Cómo sería aquí? Aquí es negativo y aquí es positivo. En ese punto exactamente de contacto es C, exactamente. Mi presión de poros en E sería, ¿qué tengo por encima de E? ¿Cuánta agua tengo por encima de E? 3 metros, ¿verdad? Eso sería 1 tonelada de metro cúbico por 3 metros. Y mi presión de poros en F sería lo que tengo acumulado, ¿verdad? Más, buenos días, 1 tonelada, o sea, el peso unitario del agua por los 3 metros. Entonces, ya tenemos calculado la presión de poro. Acá lo único que tienen que tomar en cuenta es cuando tienen ascensión capilar, en el punto donde tienen ascensión capilar, van a tener una presión de poros negativa porque hay una succión, ¿verdad? Y en el punto de contacto, exactamente donde tengo el nivel freático, es 0, porque ahí no tengo agua por encima. Si aquí no hubiese ascensión capilar, ¿qué agua tienes por encima? Nada. Entonces, en ese punto de contacto es 0 la presión de poros. Entonces, ya tenemos calculado los esfuerzos totales y la presión de poros. Podemos calcular los esfuerzos efectivos. ¿Quién va a ser mi esfuerzo efectivo? Los esfuerzos totales menos la presión de poros. Entonces, mi esfuerzo efectivo en el punto A va a ser 0 menos 0, 0. Mi esfuerzo efectivo
a ser 3.5 toneladas por metro cuadrado menos 0. Y esfuerzo efectivo en el punto C va a ser 5.4 toneladas por metro cuadrado menos mi presión de poros en el punto C, menos 1 tonelada por metro cuadrado, ¿verdad? En este caso sería 640, ¿verdad? Más por más, menos por menos más, ¿verdad? Mi esfuerzo efectivo en D sería 745, ¿verdad? Menos en D, 0, ¿verdad? Mi esfuerzo efectivo en E sería 1345, ¿verdad? Más. Recuérdense que esfuerzos totales menos presión de poro. Y mi esfuerzo efectivo en D sería 1969, ¿verdad? Menos 6, ¿verdad? Que es mi presión de poros en ese mismo punto. En este caso me queda 13, 60. Entonces ya tenemos calculado esfuerzos totales, presión de poros y esfuerzo efectivo. Y nos piden que hagamos el diagrama de esfuerzos de esa. Entonces vamos a hacer el diagrama de esfuerzos. Hacemos una línea, así como el perfil. Entonces, ¿quién va a ser mi esfuerzo total? El punto A es 0, ¿verdad? En el punto B es 3.5. Claro, esto debe de hacerse con un poquito de escala, ¿verdad? Empieza de 0, sube a 3.5, ¿verdad? Luego, en el punto C nos da 540. En el punto D, 745. En el punto E, 1345. Y en el punto F, 19. Entonces, si se fijan, los esfuerzos totales van incrementándose en función de la profundidad. Y es normal, ¿por qué? Porque los esfuerzos totales son el peso propio del suelo. Entonces, entre más profundo, obviamente más peso tengo por encima, ¿verdad? Después tendríamos el diagrama de presión de poros. Y comenzamos a No. graficar. En el punto A, nuestra presión de poros es 0. En el punto B, nuestra presión de poros es 0, ¿verdad? En el punto C,
es negativo. Quiere decir que sea negativo, pasa para acá. Menos 1, ¿verdad? Poniendo negativo, positivo, ¿verdad? En el punto D es 0. Entonces quiere decir que viene así y así. En el punto E tiene 3 y en el punto F tiene 6. Entonces mi diagrama de esfuerzo para la presión de poro es esa, ¿verdad? ¿Sí? En A es 0, en B es 0, en C es negativo, por lo tanto pasa al otro lado y luego se va incrementando en función de que va bajando donde está el nivel freático, ¿verdad? Y por último tendríamos nuestro diagrama de esfuerzos efectivos. ¿Quién va a ser los esfuerzos efectivos? La diferencia entre los esfuerzos totales y la presión de poros, ¿verdad? Quiere decir esto menos esto, ¿sí? En el punto A, nuestro esfuerzo efectivo es 0. En el punto B, nuestro esfuerzo efectivo es 3.5. ¿Verdad? En el punto C es 6.4. En el punto D es 7.45. 10.45. La diferencia, cuando tenemos los esfuerzos totales menos la presión de poro, los esfuerzos, la presión de poro, ¿qué es lo que hace? Disminuye el peso del suelo, porque lo observamos. El agua trabaja de forma perpendicular en las partículas, por lo tanto, trata como de alejarlo un poco, ¿verdad? Porque ya no tiene compresión. Por eso es que la presión de poros disminuye a los esfuerzos totales. O sea, los esfuerzos efectivos se ven afectados por la presión de poros. Entonces, por eso es que siempre hay que estar pendiente de la presencia del agua en el suelo, porque afecta la estructura o la resistencia que pueda tener la masa de suelo. ¿Alguna pregunta? Esto es cuando tenemos el flujo hidroestático, es decir, que el agua se encuentra en reposo, el agua. Donde yo coloque un piezómetro ahí, el agua siempre va a subir hasta el nivel donde tengo D, ¿verdad? No se va a mover, el agua está en forma estática. Es decir, la presión de poro es solamente la profundidad del agua por el peso unitario del agua. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Profe, cuando hace un flujo hidrostático, Que el agua no se mueve. O sea, es esa forma. El esfuerzo total es el peso del suelo por la profundidad. sería donde empieza la saturación. Exactamente, si está saturado, si no está saturado. Si no está saturado, se hace un proceso de... Podría A, B, D, E, I. El punto C, que es el punto intermedio, no se toma en cuenta.
el aire que está contenido ahí, ¿verdad? Entonces, en esos espacios vacíos, esos que forman esos espacios vacíos, una especie de canales, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el agua, esa agua va a llenar esos canales. Si ella se encuentra estática, simplemente se encuentra en reposo. Solamente vamos a tomar en cuenta para el cálculo de la presión de poros el peso unitario del agua por la altura que tenemos en el agua. Pero puede darse la condición de que el agua se encuentre en movimiento, es decir, que ella vaya transitando a través de esos canales que tiene el suelo, ¿verdad? Entonces, podemos tener, recuérdense que esos canales están en todos los sentidos, el agua puede moverse para arriba, para abajo, para los lados, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá el caso, el primer caso, tenemos un piezómetro que se encuentra más profundo que otro, ¿verdad? Tenemos el piezómetro B que se encuentra más profundo y el piezómetro A que se encuentra más arriba de él, ¿verdad? Pero la altura, ponerlo aquí para que se vea mejor. La altura de B es menor que la altura de A. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va ese flujo? Va de A hacia B, ¿verdad? Es decir, que tenemos un flujo descendente, un flujo hacia abajo, ¿verdad? Tenemos el caso B, tenemos los mismos piezómetros, un piezómetro más abajo que otro, pero cuando nos damos cuenta que está más abajo, tiene mayor altura de carga, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el agua va en este sentido, va de E hacia C, es decir, tenemos un flujo ascendente, ¿verdad? En el caso C, tenemos los dos piezómetros en la misma altura, pero el piezómetro E está más alto que el piezómetro F. ¿Qué quiere decir? Que el agua va en este sentido, ¿verdad? Es decir, hacia la derecha, hacia la derecha. Y lo mismo pasa en este caso, pero este piezómetro, el que tenemos a la izquierda, está más abajo que el piezómetro que tenemos a la derecha. Por lo tanto, el agua va de H hacia G, es decir, un flujo hacia la izquierda. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar solamente con flujos en vertical. No vamos a tomar en cuenta el movimiento horizontal que tenga el agua, solamente el
movimiento vertical. Vamos a trabajar entonces solamente con flujo descendente y flujo ascendente. Entonces, para poder calcular o poder saber cómo se comporta ese líquido, necesitamos conocer varios conceptos. Por ejemplo, el gradiente hidráulico. ¿Qué es el gradiente hidráulico? Es la pérdida o disipación de la altura hidráulica por unidad de longitud medida en la dirección del flujo, o hacia arriba o hacia abajo, en este caso, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿quién es el gradiente hidráulico? La pérdida de carga, ¿verdad?, del H por unidad de longitud, es decir, cuánto perdí, cuánta carga perdí en ese tramo que estoy recorriendo, ¿verdad? Es lo que me está diciendo. Vamos a tomar en cuenta, o tenemos que tomar en cuenta, la ley de Darcy. ¿Qué nos dice la ley de Darcy? Que el caudal va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por el área, ¿verdad? El coeficiente de permeabilidad no lo tienen que dar o lo tenemos que calcular según los ensayos que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es el coeficiente de permeabilidad? La velocidad con la que va a transitar el agua a través de esa masa de suelo. Entre más pequeño sea ese coeficiente de permeabilidad, más lento va a ser ese flujo, ¿verdad? Si lo ponemos que el gradiente hidráulico es la pérdida o disipación de la altura hidráulica por unidad de longitud, nos queda que el caudal va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por delta H sobre L, ¿verdad?, por el área que tenemos, que estamos trabajando. ¿Quién es delta H? Es la pérdida de energía causada por la viscosidad, la fricción y los efectos de inercia. Recuérdense que el agua va transitando a través de unos canales, los cuales son porosos, ¿verdad? Voy a perder energía, ¿por qué? Porque el agua, dependiendo, entre más profundo, más fría está, y entre más fría el agua esté, más viscosa se pone, ¿verdad? Entonces ya ahí va a haber una pérdida de carga. También va a haber una pérdida de carga por la fricción del agua con las paredes de las partículas del suelo. Entonces, ese delta H es producido por esos efectos, ¿verdad? Y bueno, entonces es lo que te dice, la pérdida de energía causada por la viscosidad, la fricción y los efectos de inercia mientras el líquido va circulando a través de los canales irregulares formados por los poros del suelo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un flujo o cuando existe un flujo, es decir, que tenemos un movimiento en ese sector, la presión de poros va a tener un comportamiento diferente, debido a que no va a ser solo como lo tratamos acá, ¿verdad?, que es la condición hidrostática, peso unitario del agua por la profundidad, porque yo ahí voy a tener una pérdida de carga, ¿verdad?, porque ella se está moviendo. Entonces tengo que tomar en cuenta la presión de filtración, que es la que se produce debido a la fricción del agua que se encuentra en movimiento con las paredes del suelo, ¿verdad? Entonces, la presión de poros, en este caso, cuando tenemos movimientos, va a ser la combinación de la presión hidrostática, es decir, la presión de poros en condición hidrostática, más o menos la presión de filtración. ¿Por qué más o menos? Porque va a depender del tipo de flujo que yo tenga. No es lo mismo un flujo que va hacia abajo, ¿verdad? Porque ¿qué está haciendo el flujo que va hacia abajo? Me va como presionando el suelo. Pero si el flujo va hacia arriba, ¿qué va a hacer? Me va a tratar de sacar ese suelo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la condición, yo voy a sumar o a restar esa presión de filtración. La presión de filtración actúa en la misma dirección del flujo. Lo que estoy diciendo va a depender de si el flujo es ascendente o descendente, y numéricamente es el producto de la pérdida de carga hidráulica por el peso unitario del agua, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cuánto es el delta H, cuánto es la pérdida de carga por el peso unitario del agua, ¿verdad? Entonces,